Bienvenidos. Hoy vamos a conocer lo que es el ciclo celular o el ciclo vital de una célula, es decir, desde que una célula nace hasta que se divide, dando lugar a nuevas células. En este video nos enfocaremos en la interfase y fase M. La interfase se representa con la letra I, y en este proceso de la célula crece y duplica su ADN. Esto debido a que las células deben duplicar todos sus elementos antes de poderse dividir. Este periodo ocupa la mayor parte del ciclo celular, ya que comienza desde el nacimiento hasta antes de su división. La interfase está subdividida en G1 en la fase S y la fase G2. En la primera fase, que corresponde a G1, esta fase se caracteriza porque es aquí donde se lleva a cabo el crecimiento celular. Esto se da debido a que inicia la síntesis masiva de proteínas, produciendo así de esta forma que la célula crezca físicamente y que comience a duplicar los primeros organelos. En esta fase también se acumula gran cantidad de ATP. Además se activa también la síntesis de ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal para llevar a cabo la producción de enzimas para la siguiente etapa. Por otro lado, también se tiene la fase S. Esta está caracterizada porque es aquí donde se va a llevar a cabo la replicación del ADN. En esta fase, la célula sintetiza una copia completa de ADN en su núcleo, llevando a cabo la formación de cromátidas hermanas. En esta fase también se va a llevar a cabo la duplicación de los centromas, y estos corresponden a aquellos organelos que se van a encargar de separar el ADN de la fase mitótica. Por último, la interfase termina con la fase G2. Esta fase se caracteriza ya que la célula comienza a reorganizar su contenido, es decir, la célula se prepara para la división celular. Se prepara la división celular, de igual manera en esta etapa se termina de duplicar los organelos y continúa la síntesis de proteínas necesarias para que la célula pueda continuar su división. Esta etapa concluye cuando los cromosomas, que se encuentran en estado de cromátida, comienzan a condensarse. Al término de la interfase comienza la fase mitótica. Esta se representa con la letra M, y es aquí donde comienza la división celular. Esta fase se divide en dos etapas, la cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis también se conoce como mitosis, que se puede definir como el proceso mediante el cual el núcleo de una célula se divide. Las fases de las mitosis son la profase, metafase, anafase y telofase. La primera, la profase, en donde el ADN se condensa, se organiza y aparece la estructura clásica del cromosoma. Esto ocurre a través de un proceso llamado condensación. Al mismo tiempo, los filamentos de las proteínas, llamados microtúbulos, aparecen en los centrosomas. Luego viene la metafase. Durante esta etapa, las cromátidas hermanas se alinean a lo largo del centro de la célula, de modo que ambas cromátidas se alinean en polos opuestos. En la siguiente etapa, que es la anafase, entonces las cromátidas hermanas están listas para ser separadas. Esto ocurre durante esta etapa a través del acortamiento de los microtúbulos unidos. También los polos de la célula se alejan y causan una mayor separación de las cromátidas hermanas. Al final, las cromátidas hermanas se han movido a cada extremo de la célula. Y en la telofase, la etapa final, los componentes de las nuevas células comienzan a aparecer y en este punto desaparece la actividad. Luego forma una nueva membrana nuclear que rodea los cromosomas. Al final de cada célula, los cromosomas se desenrollan y vuelven a su estado no condensado o estado de cromátida. La mitosis como tal se ha completado y la célula finalmente se divide por un proceso llamado citocinesis. La citocinesis es la etapa final del ciclo celular y supone la separación del citoplasma de la célula madre en dos partes que conformarán a las células hijas. Esta separación tiene lugar tras la segregación de los cromosomas, si no podría dar lugar a ploidías, que es la desigualdad
de cantidad de los cromosomas en las células hija. La citocinesis es diferente en animales, plantas y hongos, pero en todos se sigue una serie de etapas: elección del plano de división, ensamblaje de maquinaria de división y separación celular. Al término de la citocinesis, vuelve a comenzar la interfase, con la fase G1. Sin embargo, esto no ocurre en todas las células. En los individuos donde no ocurre, se dice que entran en la fase G0. En este periodo, la célula permanece en un estado vegetativo. La fase G0 es vista como una etapa distinta y quieta, que ocurre fuera del ciclo celular. Esta fase se relaciona con el estado postmitótico, porque están en una fase que no se divide fuera del ciclo celular. Algunos tipos de células, como las neuronas y células del músculo del corazón, cuando alcanzan la madurez, es decir, cuando están terminalmente diferenciadas, se hacen postmitóticas. Esto quiere decir que entran en la fase G0 y realizan sus funciones principales para el resto de la vida del organismo. Las células musculares polinucleadas que no sufren citocinesis a menudo son consideradas como células de la fase G0. En conclusión, el ciclo celular representa el mecanismo fundamental subyacente a la reproducción de todos los seres vivos. Además, con él se puede llevar a cabo análisis y experimentos para conocer el comportamiento de diversas patologías, tales como el cáncer, la tuberculosis o, en algunas fases del ciclo celular, identificar los genes que se están replicando e identificar a su vez las anomalías que presentan estos. Estos análisis también pueden ayudar a identificar los comportamientos de otros individuos, como en el caso de muchas familias de virus, que codifican factores estimulantes, los cuales ajustan o detienen la progresión celular de sus hospedadores a través de este ciclo con aras de aumentar su replicación o de incrementar la expresión del genoma.